Muy buenas noches, mis queridos y apreciados hermanos, amigos que nos sintonizan una vez más a través de este medio de Facebook Live. Le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan una vez más de llegar hasta cada uno de sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir otra promesa más de las Sagradas Escrituras, que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Y dice la palabra del Señor: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, en esta noche una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a cada hogar de las personas que nos sintonizan en esta hora para escuchar este mensaje. Te pedimos, oh Dios, que la bendición de tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Lo rogamos y pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, haciendo un breve repaso de lo que decíamos anoche. Anoche hablábamos acerca de la bienaventuranza de guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por la puerta de la santa ciudad. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Y anoche hablábamos un poco acerca de la bendición de la obediencia. Somos bendecidos por Dios cuando le obedecemos. Más cuando anoche hablábamos un poco acerca de el concepto de pecado que presenta la Biblia en Primera de Juan capítulo 3, verso 8, que dice que el pecado es transgresión de la ley. Cometemos pecado cuando la desobedecemos. Y Satanás, decíamos anoche, a lo largo de la historia ha introducido dos grandes mentiras que tristemente le ha dado resultado porque mucha gente se las cree. Y las dos grandes mentiras que Satanás ha dicho con relación a la ley de Dios: número uno, que la ley de Dios no es necesaria cumplirla porque ya está obsoleta, ya esa es cosa del pasado. Cristo la abolió en la cruz del Calvario. Esa es la primera gran mentira que Satanás ha dicho. La ley no es necesaria cumplirla, no es necesaria obedecerla. Y la segunda gran mentira que Satanás ha dicho es que la ley no se puede cumplir, es imposible obedecerla, es difícil. Como seres humanos pecadores no podemos hacerlo, llegar a la perfección de la obediencia de la ley. Sin embargo, decíamos anoche, mis queridos, que Jesucristo vino precisamente a resarcir las obras de Satanás y para desenmascarar a este archiengañador a través de su ministerio público en esta tierra. Y sus palabras quedaron registradas allí en Mateo capítulo 5, verso 17, donde Jesús mismo dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Y termina diciendo: de cierto os digo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Ni una jota ni una tilde. Así que Jesús, a través de su ministerio público en esta tierra, demostró la vigencia de la ley a tal punto que él, ¿verdad?, la guardó, la cumplió, la observó, dándonos a nosotros a entender, como posteriormente lo dijo en San Juan capítulo 13, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mis queridos, recordemos, el gran pecado del mundo antiguo
fue que rechazaron a Jesús como el Mesías. El gran pecado del mundo de hoy es rechazar la ley de Dios. Dios quiera que nosotros no cometamos ese pecado, sino que al contrario, como el apóstol San Pablo, podamos mirar la ley, como lo dice Romanos capítulo 12, verso 7, a la verdad, la ley es santa, justa y buena. Y como dice San Juan en el capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, donde dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque son una bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, en esta noche vamos a estudiar otra de las promesas de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 16, verso 15, que acabamos de leer, dice, bienaventurados, dice, he aquí yo vengo pronto como ladrón. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado, dichoso, feliz, el que vela, dice la Escritura, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desafortuna de que alguna vez le hayan robado su vestidura o le hayan robado su ropa? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa desventura, porque no es otra cosa que una desventura. Que usted tenga su ropa, ¿verdad?, en el tendedero después que haya lavado, y al rato usted venga y no consiga su ropa. O que usted se esté bañando tranquilamente en una playa o en un río y en algún descuido vengan y le roben su maleta, su ropa, y usted quede completamente con lo que llevaba puesto. O quizás le haya sucedido como una vez me sucedió a mí, viajando precisamente desde México, el DF, hasta Caracas. Cuando llegué a la ciudad de Caracas, después de haber pasado un largo tiempo en el DF, recuerdo yo que la azafata habló por el intercomunicador y dijo, el señor Luis Morales, por favor, comuníquese con un personal de la tripulación a la salida. Así que yo inmediatamente pensé, ¿qué habrá pasado? ¿Para qué me están solicitando? Así que cuando llegué a la salida del avión, le dije a la azafata que estaba allí, disculpe señorita, yo soy el señor Luis Morales, ¿para qué me solicitan? Y ella con gran apeno me dice, oh señor Luis, qué pena con usted, su equipaje se nos quedó en México. Gracias a Dios que esto me sucedió de regreso a mi casa y no viceversa, porque hubiese quedado solamente con la ropa que llevaba puesta. Gracias a Dios esta situación se resolvió y 2 días después, cuando ya estaba en mi casa, la aerolínea muy responsablemente envió la maleta a mi hogar. Así que mis queridos hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 16 verso 15 nos habla acerca de la bienaventuranza de guardar la vestidura. ¿Y por qué el libro de Apocalipsis nos invita a guardar las vestiduras? ¿Saben por qué? Porque en la Biblia las vestiduras representan la justicia perfecta de Jesús. Las vestiduras representan la justicia de Jesús. Por eso la Escritura nos invita a cuidar nuestra vestidura, porque la vestidura representa ese manto de justicia de Jesús. Ahora, en esta noche, la Biblia nos habla acerca de un problema que ha venido como resultado del pecado. ¿Y sabes cuál es ese problema? El problema de la desnudez espiritual.
Apocalipsis capítulo 16, verso 15 dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo. No ande desnudo. Y quiero hablarte en esta noche un poco acerca de la desnudez espiritual, porque si tú y yo no cuidamos nuestra vestidura, tristemente el pecado produce en nosotros desnudez espiritual. Y esa desnudez espiritual fue la que tú y yo heredamos de parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y vamos a ir al inicio, al libro de Génesis, y vamos a comenzar leyendo el capítulo 2. Verso 25. Es allí en ese pasaje donde aparece por primera vez la palabra desnudez en las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 2, verso 25. Dice lo siguiente. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante. Y estaban ambos desnudos, dice la Biblia, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es interesante señalar entonces, mis queridos hermanos, que la Biblia dice que al principio, antes de que el hombre cayese en pecado, antes de que el hombre desobediese los mandamientos de Dios, desobediese la ley de Dios, el mandato expreso de Dios, la desnudez para él no era un problema. La Biblia dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ¿qué sucedió después? Vean lo que dice la Biblia. Quiero llamar su atención a lo que dice el Génesis capítulo 3. ¿Qué sucedió después de que Adán y Eva pecaron? Vean lo que dice. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, y deseable para alcanzar su sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió asimismo como ella. Noten el verso 7. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban, ¿qué cosa? Desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia dice que Adán y Eva tan pronto como pecaron, abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Nota que al principio en Génesis 2:25 dice que estaban ambos desnudos pero no se avergonzaban. Es decir, la desnudez para ellos no era un problema. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente Adán y Eva al principio, antes de pecar, un hálito de luz que representaba la justicia de Cristo, los cubría desde la cabeza hasta la planta de los pies. Por lo tanto, ellos podían estar desnudos y no se avergonzaban, porque la justicia perfecta de Cristo los cubría. Pero tan pronto como ellos hubieron pecado, Génesis 3:7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. No fue que, no quiere decir esto que tenían los ojos cerrados y que ahora los abrieron. No, sino que ese hálito de luz que representaba la justicia de Cristo desapareció y quedaron completamente desnudos. Y entonces es allí cuando la desnudez comienza a ser un problema para el hombre. Al principio Adán y Eva, en Génesis 2:25, tenían la desnudez de la inocencia, de no tener nada que esconder, de ser limpios y transparentes delante de Dios. Pero tan pronto como pecaron, otro tipo de desnudez vino a ellos, y es la desnudez de la vergüenza, la desnudez del pecado. Por eso lo primero que Adán y Eva hicieron después de haber pecado, y al darse cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia, aquí en Génesis capítulo 3, verso 7, Génesis 3:7 dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos,
Y cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva, al darse cuenta que estaban desnudos por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, lo primero que hicieron fue hacerse un traje de hojas de higuera para tratar de cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero veamos lo que dice la Biblia. El relato del Génesis capítulo 3 no termina allí. La Biblia dice, verso 8, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Tan pronto como ellos pecaron, que se dieron cuenta que estaban desnudos, escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, dice la Biblia, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y es porque precisamente el pecado, mi querido amigo, amiga que me escuchan esta noche, el pecado produce separación entre Dios y sus criaturas. Bien decía el profeta Isaías allá en el capítulo 59, verso 2, Isaías 59, 2, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Nuestras iniquidades, nuestros pecados nos separan de Dios. El ser humano pecaminoso no quiere saber nada de Dios. Y esa fue la triste condición que nosotros hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. Generalmente la gente no quiere saber nada de Dios. No quiere obedecer lo que Dios dice. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Saben por qué? Porque no basta con creer. Hay que obedecer. Por eso ayer hablábamos un poco acerca de la bendición de la obediencia. Porque tú puedes decir que crees en Dios, pero si no obedeces lo que dice su palabra, no estás haciendo absolutamente nada. Volviendo al relato de Génesis capítulo 3, la Biblia dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero dice Génesis 3:9 lo siguiente. Y el hombre preguntó, y Dios dijo, ¿dónde estás? Versículo 9, pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué interesante diálogo tiene en este momento Dios con el hombre. Al hombre estar escondido de la presencia de Dios, Dios lo llama. Y Jehová Dios llamó al hombre, dice el verso 9, y preguntó, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ah, mis queridos hermanos, por más que nosotros querramos alejarnos de la presencia de Dios, déjame decirte en esta noche, no hay un lugar en esta tierra donde tú te puedas esconder de la presencia de Dios. No hay un lugar, por mucho que tú quieras alejarte de Dios, no hay un lugar en esta tierra donde tú puedas esconderte de la presencia de Dios. Bien decía el salmista David en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Si tomare alas como el alba, allí estarás tú. Y si aún en el Seol hiciere mi estrado, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay un lugar en esta tierra, mi querido amigo, amiga que me escucha, donde tú puedas esconderte de la presencia de Dios. Dios busca al ser humano pecador y lo busca hasta encontrarlo.
¿No decimos amén? Dios no nos abandona a nuestra merced. Dios no nos abandona a nuestros pecados. Algunas veces el enemigo de las almas nos hace creer o nos hace pensar de que Dios nos ha abandonado y que se ha olvidado de nosotros. No, déjame decirte que eso es totalmente falso. Dios no nos abandona. Dios no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pero aún así, a pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, Dios nos busca y nos busca hasta encontrarnos. La Biblia dice que Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A lo que Dios le hace una pregunta bastante importante, interesante. Verso 11. Génesis 3:11. Y entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Mis queridos hermanos, qué pregunta tan interesante le hace el Señor a Adán en esa ocasión. Dios le está preguntando: ¿quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Mis queridos hermanos, Dios esperaba de Adán una respuesta sincera, una confesión de su parte. Que Adán cayera de rodillas y confesara su falta, confesara su pecado delante de Dios. Pero ¿saben lo que Adán hizo? La Biblia dice que Adán no confesó su pecado, sino que inmediatamente le echó la culpa de lo que estaba pasando, nada más y nada menos que a su compañera. Vean lo que dice el verso siguiente, verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Así que ambos, Adán y Eva, con su actitud y con su respuesta, comenzaron a echarse la culpa los unos a los otros. Adán le echó la culpa a su mujer y su mujer le echó la culpa a la serpiente. Pero quiero decirte que a fin de cuentas ambos, tanto Adán como su mujer, le echaron la culpa de todo lo que estaba sucediendo a Dios. Porque mira cómo dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que Adán respondió y dijo: la mujer que me diste por compañera. Con esta declaración, Adán no estaba haciendo otra cosa que acusando de manera indirecta a Dios. La mujer que me diste por compañera. En otras palabras, Señor, yo estaba bien aquí en el jardín del Edén, con mis animales, pero tú me trajiste a esa mujer. Y mira lo que pasó. Me dio del fruto y yo comí. Así que el culpable indirectamente eres tú, oh Señor, porque tú me trajiste a esa mujer para que me hiciera caer en el pecado. Eso es lo que Adán estaba diciéndole al Señor, de manera indirecta. Cuando Dios interroga a la mujer y le dice: mujer, dime, ¿qué has hecho? La mujer dice: la serpiente me engañó y yo comí. Y yo les pregunto en esta noche: ¿quién hizo la serpiente? Dios. Así que para Eva, el culpable de su desdicha y de su desobediencia era Dios por haber creado a la serpiente. Así que ambos, Adán y Eva, culparon de todo lo que les había pasado a Dios. Quizás tú te estás riendo en este momento, pero quiere decirte en esta noche que así actuamos la mayoría de nosotros. Siempre buscamos echarle la culpa a alguien de todas las cosas malas que nos suceden. Y nunca asumimos nuestra responsabilidad. Siempre tratamos de justificarnos.
Y saben, la justificación propia es el arma que Satanás utiliza para que nosotros no reconozcamos nuestras faltas y para que nosotros no declaremos nuestros pecados a Dios, para que nosotros no confesemos nuestros pecados a Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, un pasaje muy hermoso que quiero leerles a ustedes en esta noche. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe la importancia de la confesión, sabe la importancia de reconocer nuestros pecados y caer de rodillas delante de Dios. Por eso él emplea la justificación propia como una arma, y quiero decirle que le está dando bastante éxito. Emplea la justificación propia como un arma en contra de nosotros mismos para que nosotros no recibamos perdón de parte de Dios. Porque cuando tú te niegas a confesar tu pecado, cuando tú te niegas a reconocer tus errores y vives echándole la culpa de todo lo que te pasa a tus padres, a tus maestros, a tus profesores, a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, cuando tú vives echándole la culpa de todo lo que te pasa a las personas que están a tu alrededor y no reconoces tu falta, Satanás sabe que con esa actitud jamás obtendrás el perdón de Dios. Porque el primer paso para obtener el perdón de Dios, ¿sabe cuál es? Reconocer el pecado y confesarlo delante de Dios. Reconocer el pecado, reconocer la falta, reconocer la culpa. Ah, mis queridos amigos, hermanos, si nosotros aprendiésemos a reconocer nuestra falta, a reconocer nuestros pecados, hoy no veríamos tantos hogares destruidos. Si los esposos y las esposas aprendieran a reconocer sus errores y a pedir perdón, ¿cuántos hogares no se salvarían hoy en día? Pero tristemente preferimos echarle la culpa de lo que está sucediendo a otra persona antes de reconocer mi propia falta. Eso es lo que está pasando. Muchas veces prefiero echarle la culpa a mi maestro, o a mis maestros, a mis profesores, o a mi jefe, mi trabajo, a mis compañeros, antes de reconocer mi falta. Por eso la Biblia dice, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú quieres comenzar a ser feliz, si tú quieres empezar a ser feliz en esta tierra, comienza reconociendo tus errores y trayéndolos a los pies de Jesús. Amén. Comienza reconociendo tus errores, comienza reconociendo tu falta y tráela a los pies de la cruz. Porque es así como obtendrás el perdón y alcanzarás misericordia, como dice la Sagrada Escritura. El que encubre su pecado, dice el libro de Proverbios, no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Mis queridos hermanos, Adán y Eva trataron de resolver el problema de su pecado. Adán y Eva trataron de resolver el problema de su desnudez espiritual, fabricando hojas de higuera y haciéndose un delantal. Tomando hojas de higuera y haciéndose un delantal. Pero yo quiero decirte que la vergüenza del pecado, el problema de la desnudez espiritual, es algo que humanamente hablando no puede resolverse. Tú no puedes resolver humanamente hablando el problema del pecado.
Las Escrituras dan evidencias claras de que el pecado, humanamente hablando, no tiene solución. Y voy a compartir con ustedes rápidamente algunos textos de las Sagradas Escrituras. El primero de ellos se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2. Mira lo que dice la Escritura. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanece aún. La mancha de tu pecado aún permanece delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía. Aunque te laves con lejía. Para aquellos que no saben qué es la lejía, pudiéramos compararla en este tiempo con el cloro que usamos como blanqueador para echarle a la ropa. Aunque te laves con cloro, aunque te laves con lejía, dice la Biblia, y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado, dice el Señor, aún permanece delante de mí. Así que, mis queridos hermanos, amigos, el pecado, humanamente hablando, no podemos resolverlo. No podemos resolver el problema de la desnudez espiritual. Otro texto bíblico que se encuentra allí mismo en el libro de Jeremías, pero más adelante en el capítulo 13, verso 23, dice: ¿podrá un etíope cambiar el color de su piel? ¿Podrá un etíope cambiar el color de su piel? ¿O podrá un leopardo quitarse sus manchas? Así también vosotros no podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Interesante. ¿Podrá un etíope, dice la Biblia, quitar o cambiar el color de su piel? ¿Podrá un leopardo quitarse sus manchas? Así tampoco nosotros podemos hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Y quizás tú me dirás en esta noche: pastor, como una vez me dijo alguien, pastor, ¿de qué me va a salvar Jesús? ¿De qué me va a salvar Jesús, pastor? Mire, yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no mato. Es más, ni bailo pegado. Así me dijo alguien una vez, en una campaña evangelística, en un punto geográfico del mundo. Me dijo: pastor, ¿de qué me va a salvar Jesús? Mire, yo no fumo, yo no robo, yo no bebo, yo no mato, ni bailo pegado. ¿De qué me va a salvar Jesús? Esta persona se creía tan santa, esta persona se creía tan correcta, que sentía que no necesitaba de un Salvador. No sentía necesidad de un Salvador. ¿De qué me va a salvar Jesús?, me preguntó. Si yo no bebo, no fumo, no robo, no mato, ¿de qué me va a salvar Jesús? Ah, mis queridos hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 66, en respuesta a esas personas que se creen moralmente correctas, que no le hacen mal a nadie y que creen que por la sencilla razón de hacer el bien ya tienen el cielo ganado. La Biblia dice, es un poco fuerte este pasaje, en Isaías capítulo 66, Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 dice lo siguiente: pues bien, todos nosotros somos como suciedad. Vean lo que dice la Biblia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, es decir, todas las cosas buenas que nosotros creemos que hacemos, y toda nuestra justicia, dice, como un trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia
como trapo de inmundicia. ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? En el Antiguo Testamento, el trapo de inmundicia era aquel pedazo de tela que usaban las mujeres en la antigüedad cuando les llegaba su periodo. Cuando las mujeres les llegaba su periodo, ese pedazo de tela que se colocaba como toalla sanitaria hoy en día, la Biblia lo llama trapo de inmundicia. Y así compara el Señor nuestras buenas obras, las cosas buenas que nosotros hacemos. El Señor las compara como un trapo de inmundicia. ¿Saben por qué? Porque la salvación, mis queridos amigos, hermanos, no se gana con las obras. Esa es una realidad que tú tienes que aprender en esta noche. Y que lo dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Luis Morales. Desde pequeños nos han enseñado que si tú eres bueno, vas para el cielo. Que si eres malo, vas para el infierno. Y que si eres término medio, bueno, vas para el purgatorio. Pero eso no es cierto y lo hemos estudiado durante esta semana. La salvación no es por obras. La salvación, mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche, la salvación es un regalo. ¿No dicen amén? Un regalo de Dios. ¿Y de dónde dice eso, pastor? Lo dice la Biblia aquí en el libro de Efesios. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente. Óigame bien. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escuchen, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Saben qué es una gracia? La gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Es algo que tú y yo no merecemos, no hemos hecho nada para obtenerla, para alcanzarla, para merecerla. La gracia es un don inmerecido y la Biblia dice que por gracia somos salvos. Es decir, tú y yo no merecemos la salvación, no hemos hecho nada para obtenerla o para merecerla. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia, dice, por medio de la fe, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es, dice, no es de vosotros, es decir, no depende de ti y de mí, sino que es un don de Dios. La palabra don significa regalo. La salvación, que es por gracia, no proviene de nosotros, no depende de ti ni de mí, sino que la Biblia dice que es un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios, mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche. Esa es la mejor noticia que yo puedo darte en esta hora. Es la mejor noticia que tú puedes recibir en esta noche. La salvación es un regalo de parte de Dios. ¿Y saben qué? ¿Cómo termina el pasaje diciendo? Verso 9. Es un regalo de Dios. Y termina diciendo el verso 9. No por obras. ¿No por qué? Por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es un regalo de parte de Dios. Y Dios nos las da de manera gratuita, de manera inmerecida a cada uno de nosotros. No tenemos que hacer nada para merecerla o para obtenerla. Porque la salvación es un regalo de parte de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio. Amén. Jesucristo ya pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestra salvación. Ya Jesucristo lo pagó y lo pagó en la cruz del Calvario, porque el único que tiene la solución al problema de nuestra desnudez espiritual, al problema de nuestro pecado,
El único que tiene la solución es Cristo Jesús. Y Él pagó el precio y lo pagó en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 21, se nos presenta que el que solucionó finalmente el problema de la desnudez de Adán y Eva fue Dios. Vean lo que dice Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios, dice Génesis 3:21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mis queridos amigos, el único que tiene el poder para solucionar el problema de nuestra desnudez espiritual, el único que tiene el poder para solucionar el problema de nuestro pecado, es Cristo Jesús. Y Él te hace un llamado en esta noche, con esto quiero terminar. Él te hace un llamado en esta noche, que vengas a Él, tal como estás, tal como estás. Algunas personas piensan que tienen que venir a Jesús, que tienen que cambiar para poder venir a Jesús, que tienen que dejar de fumar, que dejar de beber. No, el Señor te dice: ven a mí tal cual como estás. La Biblia dice aquí en San Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 18, Jesús presenta la solución definitiva al problema de nuestros pecados, al problema de nuestra desnudez espiritual. Apocalipsis 3:18 dice la palabra de Dios: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra más la vergüenza de tu desnudez. Ah, mi querido amigo, amiga, que me escuchen esta noche, Jesús te está esperando con los brazos abiertos para solucionar el problema de tu pecado, para solucionar el problema de tu desnudez espiritual. ¿Cómo le responderás tú al Señor Jesús en esta noche? Yo quisiera verte en pie en este momento. Quisiera que le dijeras al Señor en esta hora: Padre, aquí estoy yo. Jesús, aquí estoy yo, dispuesto a aceptar ese regalo inmerecido que tú quieres darme, que es la salvación. ¿Cuántos así lo desean? Yo quisiera ver sus manos en alto, diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy yo, dispuesto a aceptar el regalo de la salvación. Y mientras tenemos esta oración, levanta tu mano en este momento y pídele al Señor que te ayude para que eso sea una realidad en tu vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú eres el único que tiene la solución al problema del pecado, al problema de nuestra desnudez espiritual. Gracias, Dios, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando de esta manera así el precio que merecía nuestra salvación. Y ahora nos las otorga a nosotros de manera gratuita, como un regalo. Lo único que tenemos que aceptar es a Jesús como nuestro Salvador personal. Que su manto de justicia nos cubra en esta noche, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Oh Dios, no queremos ser más desnudos espirituales en esta noche. Queremos pedirte que tú nos unjas, nos cubras con tu manto de justicia y nos ayudes, Señor, a prepararnos para ese encuentro maravilloso que tendremos contigo en las nubes de los cielos. Padre, bendice a cada amigo, amiga que nos escuche en esta noche. Aquellos que ya han empezado a tomar su decisión de sellar su suerte con Cristo Jesús, tómalos como enteramente tuyos, oh Dios, y ayúdales para que de ahora en adelante ellos no anden más desnudos, sino que la justicia de Cristo los cubra desde la cabeza hasta los pies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, mis queridos amigos, por escucharnos. Que Dios les bendiga en esta noche. Que el Señor los ayude a seguir adelante y los esperamos mañana, nuevamente a través de este medio, para que sigamos estudiando.